Y vamos a compartir la pizarra para hacer un resumen de lo que hicimos la clase pasada. Reflauta, y había pensado en mandarles un mail, pero no lo hice, pero lo voy a hacer hoy día sin falta, en que tengo una hojita donde tengo las 3 notas de los controles. Ya tenemos esas 3 notas. Entonces, la idea es que ustedes la revisen, ¿sí? Yo no sé si les había comentado, pero las notas de los controles, cuando yo lo descargo, es uno en cada archivo Excel. Entonces después yo las pongo todas en un solo archivo. Es re importante que lo revisen, ¿sí? Porque, chuta, uno nunca sabe, de repente me puedo haber equivocado. Y a ver, otras situaciones me ha pasado en que lo es dado vuelta las notas. Ya, entonces, como decía, estuvimos trabajando con espacios vectoriales. En realidad, con subespacios. Y de aquí de los espacios vectoriales, esto vamos a mencionar entonces que se refiere a conjuntos que verifican ciertas propiedades, ¿sí? Y después planteamos lo que eran los subespacios vectoriales, ¿sí? Que se refieren justamente a subconjuntos. Si yo tengo que mi espacio vectorial se llama B, entonces mi subespacio vectorial va a ser un subconjunto de el B, que tiene que ser distinto de vacío y que tiene que verificar ciertas propiedades. En el fondo, son clausuras para la suma y para la multiplicación por escalar. Es decir, si yo tengo voy a es decir, si yo tengo, las voy a escribir aquí las propiedades, cualquiera que sea, la voy a escribir en la versión resumida que habíamos mencionado también. Cualquiera que sea el U y V vectores en el espacio S, y cualquiera que sea un escalar, el nombre que yo quiera darle, lambda, voy a decir, en este conjunto, ¿cierto? En este cuerpo que vamos a trabajar, SK, ¿cierto? Siempre denota un cuerpo, que puede ser entonces los reales o los complejos. En el contexto nuestro, de nuestro curso, ¿cierto? Nosotros solamente nos vamos a centrar en los reales. Lo menciono de todas maneras, ¿cierto? Porque eh, por temas de cultura general, en realidad incluso en otros cursos también siempre trabajamos con los reales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que verificar? Tiene que verificar que lambda por U más el B pertenezca al S. Es decir, cuando realizo el producto por escalar y cuando realizo la suma, ¿cierto? Eso se mantiene. Por eso hablamos de una clausura. Esto se conoce, ¿cierto? Con el nombre de clausura. ¿Qué significa? ¿Cierto? Que tanto que sumo dos elementos y están en el mismo conjunto, multiplico por escalar y siempre están en el mismo conjunto. A eso se refiere entonces esto del subespacio vectorial. Y ya después entonces hablamos de lo que son las combinaciones lineales. Y como mencionábamos en la clase pasada, las combinaciones lineales son muy importantes para nosotros porque en el fondo, y eso es lo que vamos a plantear hoy día al final de la clase, los espacios vectoriales los vamos a describir en términos de estas combinaciones. Y en ese contexto entonces vamos a presentar dos términos. Uno, que ya lo vimos en la clase pasada, que es esto de linealmente independiente, ¿cierto? Que lo llamamos LI, y versus también el otro caso que sería OLD, que sería dependiente. Aquí hay que establecer, ¿cierto? Muy claramente que cuando yo tengo un conjunto de vectores, estos van a ser o linealmente independientes o linealmente dependientes. Esto lo vamos a retomar en la próxima hojita, ¿cierto? Vamos a retomar para ver un ejemplo, ¿cierto? Y dar un poco más ideas sobre lo que significa y la importancia de esto, versus el otro concepto que vamos a presentar un rato más, y es el tema del generador. Generador. ¿Sí? Estos conceptos no hemos hablado de él, así que lo vamos a plantear en un ratito más. ¿Ya? Eso. Entonces me voy a la otra hojita, porque nosotros hicimos la definición, ¿sí? Tenemos una definición para linealmente independiente versus linealmente dependiente. Pero lo que yo quiero plantear a continuación es que en realidad, si bien la definición obviamente hay que
es la definición, ¿cierto? Y es lo que nos manda. En realidad, hay formas más simples de darnos cuenta cuando tengo un conjunto que es linealmente dependiente versus algo que es linealmente eh, independiente. Independiente es dependiente. No me acuerdo qué es lo que dije primero. Y esto se refiere, ¿cierto? Y lo vamos a plantear con algunas eh, proposiciones, ¿cierto? A continuación, que nos van a ayudar, ¿cierto? A determinar eso. Em, pero antes de eso, veamos un ejemplo para recordar el concepto de lo que es independiente y dependiente, ¿cierto? Nosotros dijimos entonces que voy a tomar 3 vectores. Voy a decir entonces, voy a tomar 1, 3, no, mejor tomo 2 nomás. 1, 3, 2 y el otro vector voy a decir 0, menos 1, 5. Entonces la pregunta sería, ¿son linealmente independientes o son linealmente dependientes? ¿Sí? Entonces, fíjate, el concepto de dependencia es en un contexto de la linealidad, de estas combinaciones lineales. Entonces, cuando yo tengo dos vectores, me voy a dar cuenta muy fácilmente de si son linealmente dependientes o independientes de acuerdo a si uno de ellos es factor del otro. ¿Sí? Y ustedes pueden observar, ¿cierto?, que estos no lo son. ¿Se fijan? No hay caso que yo pueda escribir el 1, 3 menos 2, ¿cierto?, como como un alfa, por ejemplo, por el 0 menos 1, 5, ¿cierto? No existe. Y eso entonces me dice que los vectores son linealmente independientes. Profe, Dígame. usted dijo que teníamos que ver que uno sea factor del otro, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, si dice eso, nosotros tendríamos que encontrar así como un vector que multiplicado por este vector me dé el otro. No, un número. No un vector, sino que una constante. ¿Te fijas? O sea, un número entero que multiplicado por el vector me dé No el otro vector. necesariamente entero, no necesariamente entero. Podría ser una fracción también, podría ser un irracional. Ya. Mira, vamos a ver otro ejemplo, 2. Voy a escribirlo aquí mismo. Mira, voy a escribir 1, 1, 1 y el otro, y para que pongamos un irracional. Raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3. ¿Te fijas? Entonces, claro, entonces ahí de inmediato el raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3, lo puedo escribir como raíz de 3 por 1, 1, 1. ¿Sí? Ya. Voy a volver atrás un poquito porque quiero hacer un énfasis en lo siguiente. Mira, en el contexto de lo que son los espacios vectoriales, en realidad son solamente, hay dos operaciones que nos van a interesar, tanto en el contexto de espacios vectoriales como de estos subespacios vectoriales. Y las operaciones son estas que están aquí, las que se indican acá. Entonces tengo por una parte la suma de vectores y por otra parte la multiplicación por escalar. Cuando yo multiplicación por escalar. Es decir, cuando yo multiplico un número por un vector. Y la razón de por qué esto no presenta, ¿cierto?, la multiplicación entre vectores es porque, mira, si bien en R2 la multiplicación por vectores es conmutativa, si ya pensamos en matrices, por ejemplo, ya no hay conmutatividad. Entonces, por eso se descarta esa operación, digamos, como a lo mejor dentro del contexto de alguna definición, puede que salga una multiplicación de matrices, ¿cierto? Pero en este contexto de las operaciones del espacio vectorial, son solamente estas dos, multiplicación por un escalar y la suma de vectores, nada más. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de la combinación lineal, perdón, voy a volver atrás, la combinación lineal, ¿cierto? La definimos, si yo digo que tengo U sub 1, U sub 2 hasta U sub n, y yo digo, hablo de la combinación lineal, son entonces estos alfa 1, U sub 1,
más alfa 2 por U sub 2 más punto suspensivo, ¿cierto? Continúa la misma idea, alfa n U sub n. ¿Sí? Es decir, multiplicación por escalar, ¿se fijan? Con la suma. Y esto también yo siempre voy a poder aseverar, ¿cierto? Dado que estos elementos pertenecen a un espacio vectorial, yo voy a poder asegurar que esto va a ser también un vector en ese espacio. El tema justamente es si esta combinatoria, esta combinación lineal, ¿cierto? Es linealmente independiente o linealmente dependiente. ¿Qué significa que sea dependiente? Significa que hay al menos uno de esos vectores que se puede escribir como combinación lineal de los otros. Si eso no sucede, es porque hay independencia lineal. En el contexto de todos estos los ejercicios que nosotros vamos a hacer y que vamos a estar planteando entre hoy y mañana, lo que va a suceder en el, yo diría, 99.9% de los casos, es que vamos a obtener en forma inmediata que estos vectores van a ser linealmente independientes. Pero el tema es que es porque el tema se debe a que la forma de los ejercicios que nosotros trabajamos es, entre comillas, digamos, bien simple, ¿sí? Em, yo sé que van a ser ejercicios complejos, así que no quiero decir que sean fáciles, sí va a ser simple, pero el tema es que en Math 013 van a ser distintos los ejercicios e insisto que este tema es re importante. Mira, lo más probable es que cuando ustedes empiecen Math 013, si Dios quiere y tenemos éxito al terminar esta asignatura, el profe les va a decir, mira, aquí tengo una base para este espacio vectorial y ta, ta, ta. Y entonces, ustedes ese concepto de base lo tienen que conocer. ¿Así? Y a eso vamos a llegar hoy día. ¿Ya? Ya. Pero ese comentario lo voy a repetir después, siempre lo repito. Así que, y en ese contexto, en Math 013, justamente les va a pasar que el conjunto de vectores van a ser linealmente dependientes. Pero ya vamos a comentar qué les va a pasar después más adelante. Lo van a ver ustedes, si Dios quiere, el próximo semestre. ¿Estaba por aquí? Eso. Entonces, te fijas, este vector, el 1, 1, 2, más raíz de este, me da. Entonces aquí hay te fijas, hay uno que es factor del otro. Y eso significa entonces que son linealmente dependientes. Te fijas, hay una dependencia entre los dos. Eso es lo que significa en la práctica, ¿cierto? Esta idea de dependiente, independiente. Entonces, esto lo planteo ahora como un ejemplo, ¿cierto? Pero lo quiero para que tratar de, digamos, de ilustrar una idea, ¿cierto? Y tratar de formar una deducción de lo que vamos a hacer a continuación, que lo vamos a escribir como una proposición y lo vamos a plantear entonces de esta forma. ¿Ya? Ya, vamos a decir entonces. La otra hojita. Le voy a llamar a esto proposiciones, lo voy a decir mejor. Proposiciones, porque vamos a escribir varias acá. Entonces voy a decir, la primera que voy a decir es que si, voy a decir entonces, dos vectores de de un espacio vectorial son LD, ¿cierto? Recuerden que dije que iba a abreviar linealmente dependiente con esas letras, ¿sí? Si sí y solo sí y solo sí, uno de ellos uh, se escribe como combinación lineal, perdón, se escribe como múltiplo del otro. Se escribe como múltiplo del otro. Me quedó feo ese del otro. Y quiero destacar algo, porque no sé si se acuerdan ustedes de esta cosa de lógica. Aquí esto dice, es un sí, solo sí. Como tengo un sí, solo sí, de esta misma proposición entonces se desprende otra, que lo vamos a escribir acá de nuevo. Voy a decir entonces, dos vectores de un espacio vectorial son linealmente independientes. Sí, solo sí, voy a abreviar el sí, solo sí también. No son
múltiplos uno del otro. ¿Sí? ¿Se fijan? Eso entonces me indica que hay una independencia lineal, ¿no? Y esto mismo lo podemos extender a un, a un campo mucho más general y hablar ya entonces de decir de un conjunto de vectores. Voy a decir entonces un conjunto de vectores es linealmente dependiente si y solo si al menos uno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros. Y aquí me gustaría hacer un comentario y en relación a al final de la clase pasada, donde justamente yo escribí, hicimos un ejemplo, ¿no es cierto?, donde mostramos, aquí era el caso donde nos salieron las infinitas soluciones. Creo que fue ese caso, sí. Entonces, si ustedes ven esos vectores, y creo que lo comenté, hay uno de ellos que es múltiplo de los otros. Entonces lo pueden revisar, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos, si no diría yo 99.9% de los casos, usualmente uno no usa la definición, sino lo que uno va a usar son justamente este tipo de criterios. Ahora, si justamente no logras observar o no tienes certeza de esto, bueno, vas a tener que usar la demostración. ¿Ya? Eso lo vamos a ir comentando también en lo que va de las clases con los ejercicios. Pero como comentaba yo recién, la mayoría de nuestros casos, estos vectores siempre van a ser linealmente independientes por la estructura y la forma como los vamos a ir construyendo en los ejercicios que vamos a ir viendo. Obviamente que de esta misma se desprende la 4, que sería un conjunto de vectores, es linealmente independiente si no puedo escribir uno como combinación lineal de los otros. Están tocando el timbre. Espérame. Espérame. Voy a tener que ir a ver el timbre porque no. Voy a dejar de grabar un ratito y después vuelvo, ¿ya? Espérenme. Ahí, tengo que ponerle. Voy a ponerle. Perdón. ¿Qué está? Se me olvidó. Sí, que no debía andar corriendo para allá, para acá. Era una encomienda que me llegó de una compra. Ya, entonces, el 4 debería escribirlo yo. Me da como que me da lata porque en realidad el 4 es el más difícil, diría yo, de hacer. Usualmente resulta cuando son 3 vectores, de darse cuenta justamente, no me decía entonces, un conjunto de vectores es LI, sí, solo sí. No puedo escribir uno que no se pueden escribir, así debería de decirlo, no se pueden escribir como combinación lineal. ¿Cómo? Voy a continuar la otra hojita. Combinación lineal.
Esto, como mencionaba, es bien difícil de darse cuenta en la mayoría de los casos, ¿no? Tenemos más proposiciones, teoremas. El siguiente es bien importante vamos, ¿en qué número? 5. Voy a decir entonces que si tenemos, voy a decir, m vectores en Rn, ¿sí? M me refiero a una cantidad, ¿cierto? Un número entero de vectores, ¿cierto? Entonces voy a decir, y si m es estrictamente mayor que n, ¿no es cierto? Entonces, de inmediato, ¿no es cierto? Los vectores son LD. Y eso nomás puedo decir. ¿A qué me refiero con esto? Si tengo una menor cantidad de vectores en Rn, puede que sean linealmente dependientes o puede que sean linealmente independientes. Voy a plantear un ejemplo de inmediato. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a decir entonces, supongamos que vamos a ir a algo bien exagerado, planteemos un R3, ¿ya? Entonces voy a decir los vectores. Puedo escribir lo que yo quiera acá. 1, 2, 3, que es mi favorito. B, -1, 0, 7. W, 2, 4, 5. Z, igual a -7, 8, 9. De inmediato yo sé que el conjunto de esos 4 vectores son LD, porque son 4, son más que el n que está ahí. Esto, justamente ese concepto, es justamente lo que vamos a llamar más adelante la dimensión de un espacio vectorial, ¿no? ¿Sí? Esa potencia que aparece ahí, ¿no? Bien. Otra, voy a escribirlo aquí como una observación en realidad, ya no le voy a dar nombre de teorema, voy a escribirlo en la otra hojita, me voy a cambiar de hojita, voy a escribir como una observación porque ya como que no es tan como teorema o proposición, qué sé yo. Y voy a decir entonces, todo conjunto que contenga al nulo es linealmente dependiente, ¿sí? Por ejemplo, mira, si yo digo nuevamente en R3 y digo que tengo el conjunto, lo voy a escribir así. 2, 7, menos 4, el cierro ahí, el 0, 0, 0 y el, no sé, mi regalón, el 1, 2, 3. No tengo nada que hacer, no necesito hacer las combinaciones lineales, ni que si este se escribe como combinación lineal del otro, nada. Está el nulo, y de inmediato entonces sé de inmediato que es el LD. ¿Sí? Y la razón se debe justamente a la definición, porque la definición me dice que si hago la combinación lineal, entonces para que sean linealmente independientes, todas tienen que ser las constantes iguales a 0. Pero en este contexto, al estar en nulo, ya esa constante que multiplica el nulo puede ser cualquier cosa. Y eso quiere decir entonces que son linealmente dependientes, ¿no? Eso es cierto, como mencionaba, hay muchas más. Yo todavía no lo subo, pero en un rato más lo voy a subir también. Hoy día en la tarde me voy a dedicar a eso. Entonces les voy a subir un resumen. Hay más teoremas, hay más proposiciones y seguramente ustedes lo que van a leer y van a reflexionar y van a analizar, se van a encontrar con más. ¿Sí? Yo eso voy a comentar. ¿Sí? Y ahora entonces vamos a pasar al otro concepto que estábamos mencionando que es muy importante y lo vamos a llamar, vamos a ir a la otra hojita, mejor, para plantear esta idea del generador.
¿sí? O también conocido como espacio generado. ¿Sí? Y aquí ocurre algo que es bien interesante, porque la definición es bastante compleja, ¿sí? Y la definición es, yo diría que es muy difícil de trabajar con la definición, similar a lo que nos pasó con la definición de espacio vectorial. Pero justamente también en este contexto tenemos un teorema que actúa como una definición, ¿sí? Pero vamos a plantear la definición para que la observemos, justamente lo difícil, diría yo, que sería pensar en hacer esto. Yo no creo que sea difícil comprender lo que significa, pero sí es difícil, digamos, operar con ella. Entonces vamos a decir, sea B un espacio vectorial. Un espacio vectorial. Voy a hablar de un conjunto X, lo voy a llamar X a ese conjunto, y en ese conjunto voy a escribir mis vectores, el U sub 1, el U sub 2, hasta el U sub n. ¿Sí? Como habíamos mencionado, ¿cierto? Estas ideas, seguimos con esta idea de estos vectores. Antes los llamamos, los clasificamos en LI o en LD, ahora vamos a mencionar qué es lo que significa esta idea del generado por estos vectores. ¿Ya? Algo importante es que ese conjunto tiene que ser distinto de vacío, ¿sí? No puede ser, y bueno, y obviamente creo que como obvio, pero igual lo tenemos que escribir, esos vectores son parte del subespacio, ¿sí? Del espacio vectorial, perdón, el espacio vectorial, ¿sí? A todo esto no sé si se dieron cuenta, pero yo le había puesto la notación de subconjunto, muchas veces uno la escribe con la línea igual abajo. Yo en este caso lo quiero sacar. Esa línea igual, usualmente uno la interpreta como que podría llegar a ser iguales. Y en realidad esto nunca va a suceder porque un subespacio, un espacio vectorial tiene infinitos elementos. Ya. Entonces vamos a decir que el espacio generado por X, ¿sí? Voy a decir entonces el espacio generado por X, es decir, por esos vectores, ¿sí? Que se denota. Vamos a partir del tiro mostrando cómo se denota. Se, se denota de dos formas. Una es usar esos paréntesis de corchete, ¿cierto? Que son típicos el menor y el mayor, o también escribir G entre paréntesis X. Esas son las dos formas como típicas de escribir al generado, ¿sí? Em, y corresponde, vamos a decir, vamos a escribir con palabras primero, después vamos a hacer un, como un dibujito. Corresponde a, corresponde a la intersección de todos los subespacios de B que contienen al conjunto X. ¿No? Eso es entonces un espacio generado. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujito. Mira, para tratar de explicar esta idea. Voy a suponer que mi espacio B es ese rectángulo. Adentro, ¿cierto? Mi espacio voy a tener los vectores en particular. Voy a marcar esto, voy a hacer como si fueran 5 vectores. ¿Sí? Y voy a decir que eso es mi conjunto X. ¿Sí? X son esos 5 puntitos. Entonces, esta definición me dice que van a haber distintos subespacios que van a contener a ese X. Entonces, podría suceder que hubiese un subespacio que no contenga X y no participa, ¿cierto? Entonces, voy a seguir dibujando más subespacios. En realidad los dibujos en realidad son bien, decía yo, como mezquinos o un poco prácticos porque en realidad estos siempre van a tener infinitos elementos. Entonces, la intersección de todos sus espacios va a ser
lo que se llama el conjunto, el espacio generado, ¿sí? Al conjunto X uno lo llama conjunto generador. Ahí viene el nombre conjunto generador, ¿sí? Ese es el nombre usual que se le da a esto. Y como comentaba, es difícil trabajar con esto porque cómo construyo todos los subespacios, ¿se fijan? Es muy complejo trabajar con esta definición. Por eso entonces lo que trabajamos en realidad es con lo que vamos a plantear a continuación, que es un teorema. Ya. Voy a continuar con la otra hojita y vamos a escribir entonces este que dije que es el teorema. El teorema en este caso actúa, como dije, como una definición. Y vamos a decir lo siguiente. Entonces, seas de un espacio vectorial. Un espacio vectorial. El X, como decíamos, es un conjunto donde voy a tener mis vectores, el U sub 1, el U sub 2, hasta... Uy, que me quedó feo ese U sub 2. U sub 2 hasta el U sub n. Es importante observar esto porque estamos refiriéndonos a un conjunto finito de vectores. La verdad es que también se pueden definir con subinfinitos, pero no es tema nuestro, ni tampoco creo de Mat 013, creo que no. Em, entonces, X dijimos que es distinto de vacío, ¿cierto? La misma idea anterior. El X es un subconjunto del B, ¿cierto? Bueno, tiene sentido, ¿cierto? Porque no estamos en el mismo espacio. Entonces, lo que vamos a decir entonces que ese conjunto generador, bueno, lo voy a escribir entonces, el espacio generado, el G de X, va a ser igual a, adivinen qué voy a escribir acá, las combinaciones lineales de esos vectores. Es decir, voy a escribir la suma. ¿Lo escribo con sumatoria o voy a escribir con... No lo había escrito antes con sumatoria, así que lo voy a escribir sin sumatoria. A los alfa sub 1 por U sub 1 más alfa sub 2 por U sub 2 más punto suspensivo, el alfa sub n por U sub n, donde esos alfa sub i, ¿cierto?, pertenecen al cuerpo K. Alfa sub i, voy a escribir mejor, pertenecen al K, que en nuestro caso, ¿cierto?, van a ser los reales. K lo voy a escribir para todo i. Sí, recordemos entonces que el K pueden ser los reales o los complejos. Insisto que en el caso nuestro son siempre reales. El asunto entonces es que el espacio generado se construye, ¿cierto?, como todas las combinaciones lineales de los vectores de X. ¿Sí? Entonces, se fijan cómo, entonces vuelvo con el tema de la combinación lineal. Y por eso entonces es lo que vamos, a continuación vamos a ir viendo algunos ejemplos. Vamos a ver distintos ejemplos, vamos a ver ejemplos de cómo yo describo un espacio vectorial en términos de sus combinaciones lineales, cómo describo un subespacio general, subespacio lineal, perdón, en términos de combinaciones, ¿sí? Y en cada uno de esos casos vamos a ir observando que los conjuntos de vectores que vamos a ir construyendo van a ser linealmente independientes. Y eso para nosotros es un tema muy importante. Es un tema muy importante por lo que vamos a definir al final de la clase, que dijimos que son las bases. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces, no, perdón. Antes de eso, una observación importante. Y es que el G de X como conjunto siempre es un espacio, subespacio vectorial.
de el B, ¿sí? Entonces, yo mencionaba algo recién, pero no sé si no creo que estén convencidos de lo siguiente. Cuando pensamos en un espacio vectorial, este siempre es infinitos elementos, ¿sí? Em, porque tenemos el tema de voy a volver atrás, voy a volver al principio de los principios. Mira, acá. Mira. Si yo digo, por ejemplo, que tengo un espacio vectorial y alguien me dice, no, es que a mí me gustaría que voy a borrar acá. Ya, voy a borrar esto. Si alguien piensa, mira, no, yo quiero un subespacio vectorial que sea chiquitito, que tenga dos elementos nomás. ¿O por qué no podría tener dos elementos nomás? Vamos a hacer lo que tenga dos elementos. Ya, voy a definir el B y voy a decir que tiene dos elementos, el 1 y el 2, porque me gustan el 1 y el 2. Entonces, lo primero que yo les voy a decir, bueno, pero es que tiene que estar el nulo, po, porque dijimos que eh, el nulo tiene que estar. Bueno, ya, le pongo el nulo. 0, 1, 2. Mira, este voy a hacer mi espacio vectorial. Yo quiero que el 0 y 1 y el 2 sean un espacio vectorial. Yo de inmediato vamos a plantear, es que no puede ser el 0, 1 y el 2 un espacio vectorial, porque si sumo dos elementos, el 1 y el 2, tengo el 3, que no pertenece al B. ¿Se fijan? Y más todavía, y, y, y la lógica recién que habíamos dicho, bueno, y le sumo el 3, le agrego el 3. Bueno, entonces diría el 1 más el 3 me da el 4, ¿cierto? Que tampoco está. Y más aún, cualquiera de estos, mira, si yo incluso tomo el 1 y lo multiplico con la multiplicación por escalar, con cualquier número real, entonces ya tengo todos los reales. ¿Se fijan? Entonces justamente un espacio vectorial tiene que tener infinitos elementos. Ahora, hay un solo caso que alguien podría mencionar, ¿cierto? Donde no podría tener un solo elemento y así tengo el nulo, ¿sí? Si tengo un espacio vectorial, un conjunto solamente con el 1, entonces ahí sí que sería un subespacio vectorial, un espacio vectorial. Pero este en realidad se le conoce con un nombre que es trivial, ¿sí? No tiene mucho chiste, ¿no? Ese creo que era algo que no había comentado con anticipación y creo que es importante de observar, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque es importante destacar también que mi conjunto X en sí, el X, este X no es un subespacio vectorial. Yo no estoy diciendo que el X sea un subespacio vectorial. Lo que estoy diciendo es que el generado por el X es un espacio vectorial. ¿Ya? Va a ser un subespacio vectorial, ¿cierto? Porque está contenido en otro conjunto. Ya. Eso era lo que quería comentar como más. Y planteamos entonces algunos ejemplos. Em, ejemplos. Simple. Mira, partamos con un espacio vectorial. Partamos con R3. Y esto lo mencionamos, ¿se acuerdan? Eh, el I tongo, el J tongo y el K tongo. ¿Sí? Em, cualquier elemento que está en R3, ¿cierto? Se puede escribir como ese X y Z, se puede escribir como X con el I tongo, más el I con el J tongo, más el Z con el K tongo. Eso significa entonces que la X es igual a 1, 0, 0, más I por 0, 1, 0, más Z por 0, 0, 1. Y esto cualquiera que sea la X y la Z. O sea, con eso estamos diciendo que el conjunto 1, 0, 0, 0, 1, 0, ¿cierto? Y el 0, 0, 1 es un conjunto generador de R3. O dicho de otra forma, R3, ¿cierto? Se construye como el generado por 1, 0, 0, 0, 1, 0
y 0, 0, 1. ¿Sí? Eso es un ejemplo, ¿cierto? Como bien general de lo que significa en R3. ¿Sí? Pero demos algo más particular y pensemos voy a cambiar de hojita, pensemos ahora en una recta en R3. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las rectas, voy a cambiar de hojita, ahora voy a decir en R3. Una recta en R3, ¿cierto? Se escribe con eh, un punto más el lambda y una dirección. En este caso, se fijan, yo puse el 000 porque también esto lo habíamos comentado, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de un subespacio vectorial, este tiene que pasar por el origen, tiene que contener al nulo. Así lo dijimos, y el contexto nuestro, ¿cierto? Sería que tiene que pasar por el origen, en R3. Entonces, no, si tuviese acá otro vector, pues no sé, pues -1, 0, 1, a lo mejor pasa por el origen, a lo mejor no. Entonces, para asegurarnos, yo voy a escribir esta recta, ¿no? Es decir, lo que quiero plantear justamente es que esta recta es un subespacio vectorial, ¿sí? Es decir, es un subespacio vectorial. Se fijan, entonces, en realidad la recta L la escribo como el lambda por 1, 2, 3. Cualquiera que sea el lambda en R. Entonces, combinación lineal, ¿tengo una combinación lineal? Claro, en realidad tengo un solo vector. Tengo el vector 1, 2, 3, ¿cierto? Y el generado de este 1, 2, 3 es justamente esta recta L. Así entonces, vamos a ir observando. Mira, voy a volver atrás. Mira, para generar a R3 tengo 1, 2, 3 vectores. Para generar una recta, en R3 tengo un vector. Entonces, la pregunta sería, ¿y si tengo dos vectores, qué voy a generar en R3? Justamente un plano. Veamos entonces ahora, voy a hablar del plano pi y voy a decir que esto es x más y menos z igual a 0. Insisto, igual a 0, ¿cierto? Porque ya mencionábamos, ¿cierto? Que tienen que ser un espacio vectorial. A todo esto eso es interesante, ¿eh? Porque si yo tengo un conjunto, ¿cierto? No necesariamente ese es un subespacio vectorial. Eh, si no es un subespacio vectorial, yo no voy a estar buscándole generado ni nada, porque si no es subespacio vectorial, no entro en este juego. ¿Te fijas? Todos estos análisis, todas estas definiciones están en el contexto, ¿cierto? Lo que llamamos nuestro capítulo en estos días, que es espacio vectorial. Ya, aquí entonces nos pusimos más complicado la cosa, porque tengo que buscar, la pregunta sería, ¿cómo escribo una combinación lineal? Lineal. Yo fíjate que incluso creo que la palabra no es escribo, como encuentro, ¿sí? Porque la combinación lineal está ahí, latente, ¿sí? Lo que uno tiene que es descubrirla. Entonces, la idea para esto es que yo voy a escribir un x y z arbitrario en el plano, ¿sí? Y voy a tratar de escribir ese x y z y buscar cómo lo descompongo en términos de una combinación lineal. Y para eso, obviamente, tengo que usar la definición del plano, en este caso. Entonces, mira, lo que yo voy a observar acá, el x más y es igual a z, perdón, x más y menos z igual a 0, entonces voy a decir que la z es igual a x más y. Y eso es lo que voy a reemplazar acá. Voy a escribir entonces x y en vez de z voy a escribir x más y. Entonces, ese igual me quedó como muy payasito. Entonces ahora lo voy a descomponer y voy a escribir dos vectores donde en uno voy a dejar la x y en el otro voy a dejar la y.
Y ahí lo tengo. Se fijan que me falta factorizar por la X. De U es 1. Ahí, 1. Más factorizo por la Y. 0, 1, 1. Entonces lo que yo tengo es que el generado por los vectores 1, 0, 1 y el 0, 1, 1 es igual a el plano. Pi. Y esto mismo lo podemos aplicar con los ejemplos aquí están solamente en el contexto de R3, pero ya vamos a ir viendo ejemplos en matrices, en polinomios, etc. ¿No? Ahora, otra observación más, y esto está en relación a lo que estaba comentando hace un rato, se fijan que en estos tres ejemplos que hemos planteado, los vectores que aparecen acá, ¿cierto? Son linealmente independientes. ¿Sí? No puedo escribir uno como múltiplo del otro, en este caso en el 3 es bastante evidente, ¿cierto? En el eh, caso 2 tengo uno solo, obviamente que es LI, y en el tercero, ¿cierto? El primero, perdón, era el primero, obviamente que son linealmente independientes también. Y eso es justamente el concepto sumado al de generador, el que nos da la idea de la base, que es lo que vamos a plantear a continuación. Entonces, voy a escribir esto como una definición. Voy a decir entonces, sea B un conjunto finito de vectores. B subconjunto de B, de V diría yo. Entonces se dice que B es una base de B, ¿sí? Tiene que verificar dos cosas. Primero, tiene que generar. Tiene que ser el conjunto generador del espacio vectorial o del subespacio vectorial. Y segundo, tiene que ser linealmente independiente. Ahora, algo bastante importante es que todo espacio vectorial tiene una base. Lo voy a escribir como un teorema. Todo espacio vectorial tiene una base. Lo que agregaría yo es eso. ¿Y qué más? Sí, no creo que esa es una de las cosas más importantes. Ah, otra cosa más que también es importante es que hay un tipo de base que es difícil definirla en términos generales, que es lo que se llama una base canónica. ¿Sí? Voy a escribir en la otra. Y este concepto de base canónica eh, es difícil definirla y decir, mira, todas las bases canónicas tienen esta forma, porque se refiere a una base, eh, o podría decir la base, más simple, más sencilla en cada espacio vectorial. ¿Sí? Em, espacio vectorial. Por eso, mira, vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Espacio vectorial. Por ejemplo, en R3, ¿sí? El conjunto B, que es el que estábamos viendo anteriormente, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Esta es la que se llama base canónica.
Es la más sencilla de todas, pero por ejemplo yo también podría escribir otra base y voy a escribirlo con un asterisco, ¿sí? Porque quiero denotar que es otro conjunto, ¿cierto? No es el mismo anterior, en el mismo R3 y es la siguiente. 1, 1, 1, 0, 1, 1 y 0, 0, 1. También es base en R3. También es base de R3. Con estos tres elementos puedo construir todas las combinaciones lineales de R3 y además es linealmente independiente, pero obviamente que la base B es canónica porque es la más sencilla. Y el otro concepto que también me lo había comentado anteriormente es el de la dimensión. Y decimos entonces que si tengo en B una base de un espacio vectorial, entonces la dimensión de el espacio corresponde a la cardinalidad, a la cantidad de elementos que tiene la base. Por eso es que es tan importante que los vectores sean linealmente independientes, porque tú podrías tener más vectores que generen, ¿cierto? Pero sin importar que si son linealmente independientes o no. Eh, en cambio, ya cuando sí se considera la independencia lineal, entonces ya ahora este número es único. Y esto se denota, y uno le escribe dim, del espacio vectorial, del B. Y como dije, es la cardinalidad del conjunto B. Veamos otro ejemplo. Podríamos volver atrás. Voy a volver atrás para mirar estos mismos ejemplos. Mira, acá entonces tengo tres elementos, son linealmente independientes, ¿cierto? La dimensión de R3, ¿cierto? Es igual a 3. La dimensión de Rn, de hecho, va a ser n. Acá la recta L, ¿cierto? Tiene dimensión igual a 1. Aquí tengo un solo vector. Todas las rectas que son subespacios vectoriales en R3 tienen, de hecho, dimensión 1. Y los planos, ¿cierto? También van a tener, como es obvio, 2. Dimensión 2. Mientras sean, ¿cierto? Eh, subespacios vectoriales. Entonces aquí también podemos, como observación lo vamos a escribir, ¿cierto? La dimensión de Rn va a ser n. La dimensión, si por ejemplo tengo como espacio las matrices de n por m con coeficientes reales, esto va a ser n por m. Si tuviese un espacio que sean de los polinomios de grado n de x, la dimensión va a ser n más 1. Había comentado, creo, la semana pasada de que también las funciones son espacio vectorial, pero nosotros no vamos a estudiar esos casos porque justamente si yo planteara cuál es una base para el espacio vectorial de todas las funciones, pongámoslo más acotado, continua, ¿sí? Lo que sucede finalmente es que mm, necesito infinitas funciones. Para terminar, veamos un ejemplo, un ejercicio. Voy a decir, la próxima clase, mañana, miércoles y jueves, nos vamos a dedicar solo a hacer ejercicios. Y
vamos a procurar de hacer ejercicios en otros espacios, pero ahora este ejemplo que vamos a hacer a continuación, lo voy a llamar ejercicio en realidad, va a ser también en R3. Y dice lo siguiente, sea B igual a los X y Z en R3, tal que el X y Z producto punto por el vector 1, 1 menos 2 sea igual a 0. Entonces aquí vamos a hacer varias cosas. Primero, vamos a decir, vamos a ir escribiendo esto y vamos a ir haciéndolo al tiro. Obtener dos vectores de B. Claro, el conjunto B es perdón, ese le puse, ese conjunto es B, lo llamé, em, es un subespacio, no lo vamos a demostrar, ¿cierto? Pero es un subespacio vectorial. A todo esto, si yo hubiese puesto aquí, por ejemplo, pues, el producto punto, si es que eso es un número real, si hubiese puesto, por ejemplo, aquí 5, ya no es un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque el nulo tiene que pertenecer, ¿sí? Entonces, si quiero dar dos ejemplos, dos elementos, voy a pensar en el nulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando multiplico el 0, 0, 0 por el 1, 1 menos 2, obtengo 0. 0 por 1, 0. 0 por 1, 0. 0 por menos 2, 0. 0 más 0 más 0, 0. Ya. Ay, pero me envían 2. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo por simple inspección? ¿Sí? O incluso más, yo podría ponerme aquí, por ejemplo, el 1, el menos 1 y el 0. ¿Ese pertenece al B? Sí, porque lo hice por inspección en realidad. Porque cuando yo multiplico 1 por menos 1 y por 0, por el 1, 1 menos 2, lo que obtengo entonces es 1 menos 1 más 0. ¿Cierto? Y eso es 0. Entonces ahí lo construí, digamos, dándome esa idea. Ya, entonces ahora voy a... Mira, otro... Entonces ahora vamos al tiro la cosa a la base. Vamos entonces a decir acá obtener una base. Vamos a obtener una base. De B. Aquí hay un tema importante. Las bases no son únicas, pero la dimensión sí. Voy a escribir acá como una observación, voy a tratar de destacarla. La dimensión es única. Claro, porque ¿qué es lo que puede suceder? Que a mí se me ocurra una forma de descomponer el vector, a otra persona se le ocurre de otra, ¿cierto? En el fondo, ¿cierto? Puedo tener una distinta caracterización para los vectores en esta lógica, ¿cierto? De la combinación lineal, pero lo que sí o sí siempre vamos a tener es la cantidad de vectores. Eso sí que va a ser única. Ya, vamos a la otra hojita. Entonces, como estaba mencionando, yo quiero que los X y Z pertenezcan al conjunto B. Tengo que caracterizarlos. ¿Qué es lo que cumplen estos vectores? Que cuando yo tomo el X y Z y lo multiplico por 1, 1, 2, perdón, 1, 1 menos 2, obtengo 0. O sea, eso quiere decir que X más Y menos 2Z es igual a 0. ¿Se fijan? En realidad, eso quiere decir que el 2Z es igual a X más Y. Eso es lo que significa. En realidad es muy similar al ejercicio que habíamos hecho antes. Quiere decir entonces que el Z es igual a X más Y partido por 2. Entonces el X y Z lo voy a escribir como X y X más Y partido por 2. Y entonces esto voy a escribir X, 0, X partido por 2. Mira, me da algo muy similar. 0, no me acordaba que era tan parecido al ejercicio anterior. Ya, pero nos va a servir esto para comentar justamente por qué yo menciono que puede ser escrito esto de forma, perdón,
que las bases no son únicas. Entonces, de esta forma yo voy a obtener dos vectores y voy a decir entonces que mi base va a ser el vector 0, 0, 1 medio y el 0, 1, 1 medio. Se fijan que estos dos vectores son linealmente independientes, no se puede escribir uno como múltiplo del otro, pero también podría haber hecho lo siguiente, podría haber dicho que el x y z es igual a 2x, no, perdón, a x medio, mm, 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 a x medio por 2, 0, 1, más y medio por 0, 2, 1. Y haber dicho que mi base, le voy a poner un asterisco, es 2, 0, 1 y el 0, 2, 1. Las bases obviamente son distintas, se fijan, pero en realidad la cantidad de vectores son iguales. En este ejercicio y en todos los ejercicios, en realidad, como mencionaba hace un rato, como el 99.9% de los ejercicios, por no decir todos, al obtener el conjunto generador, de inmediato voy a obtener la base. Pero yo quiero hacer mucho énfasis en esto porque lo que les va a pasar después en Mat 03 es que no va a ser así. ¿Ya? Parecen cosas que no es que sean más complicadas, sino que tienen más elementos. Y va a producir justamente que te den 4 vectores y ahí tú vas a tener que analizar, oye, ¿hay alguno de estos que sea combinación lineal de los otros? Y ahí lo vas a analizar. ¿Ya? Ya. Eso. Profe, una consulta. Dígame. En Mate 13, ¿este tema, esta materia, se va a ver durante todo el ramo o es una parte nomás de todos los contenidos? Em, es que para variar siempre tiene hartos contenidos, pero em, es como una parte. Lo que pasa es que, por una parte, tienes las transformaciones lineales. En el contexto de transformaciones lineales esto es muy importante, ¿sí? Porque justamente las transformaciones lineales corresponden a un tipo de función en varias variables, em, donde tú vas a establecer bases y cosas así. Entonces los vas a usar. Pero también, por ejemplo, después ustedes van a ver funciones en varias variables sin que sean transformaciones lineales. Y en ese sentido van a usar el tema de las matrices para las derivadas. Ahora, me parece que en Mat 013 también está el tema de sucesiones y series. Em, y eso ya no tiene nada que ver con esto. ¿Te fijas? O sea, igual hay hartos contenidos en el tema em, de las asignaturas, igual que nosotros. ¿Te fijas? Pero la diferencia, diría yo, es que em, está como un poco más integrado, ¿sí? Porque es la naturaleza de esto nomás. Usualmente pasa esto, que nosotros vemos por una parte los espacios vectoriales, matrices, ¿cierto? Como parte de lo que es el álgebra lineal, y vimos en cálculo lo que son derivadas integrales, o más atrás todavía, funciones derivadas integrales. Em, y después cuando hablamos de funciones en varias variables, esos dos conceptos convergen, ¿sí? Y se forma entonces una sola cosa. Eso, Profe, dígame. en tanto al certamen, este certamen Sí, es el 3, ¿cierto? sí. Y así como alejándonos un poquito de la materia, el certamen así como global, ¿cuándo vendría siendo más o menos? Ah, en global me parece que habíamos dicho que el 11. Ya. Y ese es solo para el que lo necesite, ¿cierto? Sí, sí, sí.
Y eso, sí, como mencionábamos, ya ahora el global no es obligatorio y solo los que quieran rendirlo lo hacen. Profe, y supongo que esto de las mates, el nuevo cambio que hicieron donde no va a ser obligatorio, va a ser desde ahora, supongo, ¿no? O por esta ocasión en el semestre. Perdón, ¿qué cosa? Que el tema este de que ahora cambiaron como a mitad de semestre el tema de que no sean obligatorios los globales de mate, por lo tanto, desde este semestre ya va a ser así, o fue por este caso. No te sabría decir. Po. Yo eso no te sabría decir porque eso es tema de las autoridades y las tonterías que se les ocurren. Po. Ah, Em, ya, profe, vale. no te puedo asegurar porque, como te digo, no. Yo espero que no. Que es que no sabemos tampoco cuándo vamos a volver. Yo lo único que sé el segundo semestre es que creo que empieza la primera semana de septiembre. Eso es lo único que te sabría decir del segundo semestre. Todavía a mí no me informen qué carga voy a tener, qué cursos voy a tener. Ah, no, perdón, sí sé algo. Voy a hacer Máster 12 el próximo semestre. Y lo otro que sé, que va a haber una nueva aula. ¿Habían escuchado eso? Así como que la